Pues parece que ya la mayoría están entrando. Entonces, pues, unos avisos antes de comenzar a presentar a la ponente del día de hoy. Pues lo común, ¿no? La liga de entrada se sube en cualquier momento. Va a durar media hora para hacer su registro. Les pedimos por favor revisar sus equipos con audio, con sonido, con video. No registramos problemas con el sonido ayer y algunas personas sí tenían problemas del audio, entonces seguramente van a hacer sus propios aparatos. Les pedimos por favor que los revisen. Cualquier cosa de todos modos estamos al pendiente. La entrada de salida igual se va a subir al final de la ponencia y va a durar 30 minutos también activa. Bueno, les comento, este es el tercer tema de nuestro curso de inducción. Sean bienvenidos. Y pues el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, que es presidida por la consejera maestra Claudia Esperanza Rivera Maitorena, al igual que la Dirección de Formación y Actualización Judicial a cargo del maestro Irvin Ávila Trujillo, les da la más cordial bienvenida a este curso, el tercero de 5, como les comento, y el tema de hoy está denominado como el actuar de las y los auxiliares de la Administración de Justicia en la reforma laboral. Les presento un poquito de nuestra ponente, la doctora María Elizabeth Herrera Tobar, quien actualmente se desempeña como secretario proyectista de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, adscrita a la tercera ponencia. Es abogada por la Universidad de Guadalajara, maestra en Derecho Constitucional y Amparo, también por la UDG. Es doctora en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En su larga trayectoria profesional ha ocupado cargos como subsecretaria de Gobierno para Asuntos del Interior, presidente especial de la 12ª Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, juez familiar en reserva del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, entre otros muchos. Es muy padre que los currículums de nuestros ponentes y nuestras ponentes son muy amplios. Tratamos de decir como lo más representativo, pero híjole, no terminaría yo de leerlos, ¿no? Doctora, es un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias por su valioso apoyo. Y bueno, pues le cedo el uso de la voz para comenzar con este tercer tema del curso inductivo. Muchas gracias a ustedes, gracias maestra Adriana Buenrostro por haberme invitado. Es un gusto compartir una parte de la tarde con ustedes y bueno, es una plática, una charla que espero sea enriquecedora para todos. Muchas gracias y un gusto de verdad. Voy a empezar a compartir mi pantalla, dudas, preguntas, con todo gusto a la orden. Doctora, en ese sentido, ¿le parece que las preguntas sean al final de la ponencia Muy o bien. irlas contestando? ¿Al final? Como ustedes lo decidan, yo no tengo problema. A veces se pierde un poquito si nos esperamos al final, a veces se pierde la idea. Yo no tengo problema en que paremos, respondemos y si no puedo, me llevo el compromiso de responderlo y hacérselos llegar. Perfectísimo. Entonces, para todas y todos, cuando tengan alguna duda, ¿les parece levantar su mano y entonces les doy el uso de la voz para mantener el orden? El que calla otorga. Supongo que entonces sí. Que sí. Allá, Necesito sus manitas de afirmación. gracias. Muy bien. Allá va, espero, me dice, porque la de Webex no me había tocado nunca con esta aplicación, entonces espero que sí sepa funcionar. Espero. Vamos, vamos. Bueno, ahí va. No, creo que no supe. Si A gusta, ver. yo tengo su presentación a la mano, la Sí, puedo por compartir favor. yo sin problema, ¿eh? Sí, sí, muchas gracias. Perfectísimo, denme un segundito. Entonces era, ok. Bueno, el tema
de la reforma laboral es un asunto que es nuevo. Entonces, hay muchas cuestiones que vamos a ir descubriendo juntos en el devenir de que se vayan iniciando los procesos en esta nueva forma de trabajar, en esta nueva forma de que el derecho laboral sea parte de los juzgados, sean parte del Poder Judicial del Estado, ¿no? Ahí es donde vamos a empezar también a caminar. Dice maestra Rosa Viridiana porque iba a acompañarme, pero le surgió un problema y ella no va a estar. ¿Sí? Muy bien. Listo. Pues vamos a empezar así. La prueba pericial va a ser el medio por el cual las personas que son ajenas a las partes, aquellas personas que poseen los conocimientos técnicos sobre alguna ciencia, un arte, van a aportar al proceso de una forma específica para que se puedan dilucidar los hechos y poder apoyar al juzgador para que tenga una mejor manera de llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice la Ley Federal del Trabajo sobre la prueba pericial? ¿Sí? ¿Yo la puedo mover? No, ¿verdad? Ya. Ya con las reformas, el artículo 821 nos dice que la prueba pericial solamente será admisible para acreditar un hecho controvertido cuando el juzgador requiera conocimientos en la ciencia, técnica, oficio o industria para poder que de acuerdo a la naturaleza de esa ciencia, de esa materia, no sea conocida por el tribunal, ¿sí? Ya esto es ya con las reformas del más recientes, ¿sí? ¿Me apoya, maestra, por favor? Gracias. Perdón, yo Ahora, también soy nueva en esto. gracias. El artículo 822 nos dice que deberán acreditar los peritos la ciencia o el arte en la que se desempeñen. Aquí hay una cuestión sí importante que hay que apreciar. ¿Por qué? Porque ahora con la reforma se establece que debe existir un registro de peritos especializados. En la anterior ley, que la última reforma sería en 2013, anterior a la del 2019, no establecía un registro oficial de peritos en la Junta. No se tiene como tal. ¿Qué hacíamos para nombrar un perito? Pues nos remitíamos a los del Consejo de la Judicatura del Estado. Así es como nosotros los nombrábamos. Ahora ya establece una obligatoriedad de que deberá existir un registro de peritos. Y creo que es lo que nos tiene el día de hoy aquí, ¿verdad? Que ya se hace esa obligatoriedad en la materia de derecho laboral. Y también establece que se proporcionarán, fíjense, ahí es un tema que vamos a tener nuevo y que vamos a irlo descubriendo todos poco a poco, ¿sí? Ahora, el artículo 823 ya nos va dando una forma de cómo tiene que ofrecerse la prueba pericial. Tiene que ofrecerse indicando la materia sobre la cual va a versar. Se tiene que exhibir el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes. La omisión del cuestionario dará lugar a que el tribunal no admita la prueba. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a saber sobre qué preguntas va a iniciar su investigación el perito, ¿sí? Seguimos. Y
El artículo 824 nos va a decir que al admitir la prueba pericial, el tribunal va a designar al perito o peritos oficiales que estimen necesarios, sin perjuicio de que las partes puedan acompañarse de un asesor que los auxilie durante el desahogo de dicha prueba. La parte trabajadora podrá solicitar a la Defensoría Pública o a la Procuraduría del Trabajo que le asigne un asesor para que le auxilie en el desahogo de la prueba pericial. Esto es nuevo. ¿Por qué? Porque como actualmente se funciona en la Junta de Conciliación y Arbitraje es que se solicite el apoyo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en caso de que tenga algún perito para el trabajador, pero no para el patrón. Y aquí no está haciendo esa distinción. Entonces, la parte trabajadora podrá solicitar para que se le auxilie el desahogo de la prueba pericial. Esto aquí nos va a crear una situación que, como les digo, vamos a ir descubriendo también nosotros poco a poco conforme se ponga en marcha el nuevo sistema de justicia. El 824 bis nos va a decir también que si el perito se encuentra fuera de la jurisdicción del tribunal, la prueba a su cargo podrá desahogarse mediante los medios electrónicos o tecnológicos de que se disponga. En estos casos, el tribunal se asegurará que el perito se identifique plenamente y que acepte y proteste su cargo ante el tribunal exhortado, cuando no lo haya hecho previamente ante el propio tribunal del juicio. Esto no podía hacerse. También es producto de las tecnologías, de incorporar las nuevas formas para agilizar el derecho laboral. No se encontraban contemplados medios electrónicos o tecnológicos para apoyarse en el nombramiento de peritos, ¿sí? El 825 también nos dice que los peritos, una vez que acepten y protesten el cargo, tendremos que hacerles sabedores de las penas que van a incurrir. Si declaran con falsedad, deberán proporcionar su nombre, edad, ocupación, lugar en que atienden su práctica o prestan sus servicios, acreditar que cuentan con los conocimientos en la materia sobre la que van a rendir su dictamen con los documentos respectivos. Y después rendirán su dictamen. ¿Por qué? Ojo aquí, tenemos también esta modalidad ya en el derecho laboral. Aunque el derecho laboral ha sido siempre oral, existe la obligación de que se levanten constancias para que obren las actuaciones. Por eso es que existen los expedientes en físico. Ahora con la reforma del 2019, nos dice que habrá una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. Esta audiencia de juicio es la audiencia en la que se deberán de desahogar las pruebas. Aquí es donde ustedes tendrán que presentar su dictamen pericial, ¿de acuerdo? Ahora, las partes y el juez podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes, así como formular las observaciones sobre las deficiencias e inconsistencias que a su juicio contenga el dictamen o bien los aspectos que sustenten su idoneidad. Para este efecto, se estará lo aplicable en lo conducente a lo establecido en el artículo 815. ¿Qué es esto? Antes el dictamen se presentaba por escrito. Ustedes así lo presentaban por escrito nada más, se daba cuenta de él, se ponía a la vista de las partes y se les daban 3 días para que las partes realizaran las manifestaciones respecto del dictamen. Ahora la presentación deberá ser en la audiencia de juicio y ahí en vivo se realizarán las preguntas, porque dice, de acuerdo a lo establecido al artículo 815, el artículo 815 se refiere al desahogo de la prueba testimonial. Y el desahogo de la prueba testimonial es delante del juez, delante de las partes
y podrán hacer las preguntas previa calificación, por supuesto, del juez, y se las harán en vivo respecto del dictamen. ¿Para qué? Para que sea más ágil, sea más rápido y lograr que se llegue a la verdad lo más pronto posible, ¿verdad? ¿Me expliqué con el tema de cómo será ahora las audiencias de pruebas? Porque antes era el previsto en el artículo 873, que era la audiencia inicial, que es la de audiencia, conciliación y demanda, y ahí se cortaba, y luego había ofrecimiento y admisión de pruebas, y ya esa era otra parte, otro día. Y ahora la audiencia preliminar será en la que se va a revisar la contestación y se van a admitir las pruebas. Y en la audiencia de juicio ya vamos a tener las pruebas preparadas y se van a desahogar ya esas pruebas. Y ahí en esa misma audiencia de juicio, si el estado procesal lo permite, si no hay ninguna prueba por desahogar, si no hay ninguna duda ni nada que amerite que se reserven los autos, en ese mismo acto, en esa misma audiencia, se deberá dictar sentencia. ¿Sí me expliqué? Por eso es el tema de que ustedes deberán ir como peritos con todos los elementos para poder responder a los cuestionamientos que se les hagan, porque también la autoridad podrá preguntar. ¿Sí? Muy bien. Creo que no, entonces seguimos adelante. Gracias. El 826 también nos señala que el perito que designa el tribunal, en caso de que se encuentre en alguna situación de impedimento, deberá excusarse dentro de las 48 horas siguientes en que se le notifique su nombramiento, siempre que concurra alguna de las causas a que se refiere el capítulo 4 de este título. ¿Cuáles son esas? Ya las mismas que en todas las materias, que tenga algún parentesco con alguna de las partes, interés económico, que tenga que ver, que haya tenido algún conflicto con las partes, ¿sí? Entonces, si se interpone, si se excusa, el tribunal calificará de plano la excusa y declarará procedente y se nombrará un nuevo perito. El 826 bis, cuando el dictamen rendido por un perito sea notoriamente falso, tendencioso o inexacto, el tribunal dará vista al Ministerio Público para que determine si existe la comisión de un delito. También esto no era posible, este artículo también es nuevo, da esa facultad al juzgador de que pueda dar parte de algún ilícito, ¿no? Yo una vez presenté una denuncia en contra de una persona que se ostentaba como abogado sin serlo, siendo yo presidenta de la Junta, y el Ministerio Público me respondió que yo no tenía afectación, que entonces como yo no tenía afectación, pues se desechaba la denuncia. Y imagínense, era una cédula falsa y yo no tenía afectación, entonces yo no tenía nada que perseguir. Qué bueno que se prevea esta situación, porque creo que así vamos a ir zanjando situaciones que deben ser denunciadas. Seguimos, por favor. Gracias. Ahora, ¿cuáles van a ser los tipos de pruebas periciales que podemos tener más comúnmente en el derecho laboral? La prueba pericial grafoscópica. ¿De qué se encarga esta disciplina? Del estudio de la escritura y firmas con fines identificatorios. ¿Por qué? Por el tema de las renuncias, ¿sí? Les van a llegar a ustedes, si es de esta persona, si lo emitió, si en el tiempo, si estaba la hoja en blanco, ¿no? Entonces, por eso es que se necesita la pericial grafoscópica. Tipos de intervención, firmas y escrituras,
determinar la autenticidad o falsedad de una firma o firmas, identificar al autor de un texto manuscrito, determinar el origen gráfico de un grupo de escrituras. La prueba pericial en documentoscopía. Esta prueba es auxiliar de las investigaciones de naturaleza judicial que se encargan de investigar sobre la autenticidad de los documentos. Además, en caso de haber existido algún tipo de acción fraudulenta, poder individualizar él o los autores. ¿Qué se hace? Bueno, ahorita les comento. Ámbito de actuación de la documentoscopía. Producciones manuscritas, se integra el estudio tanto de textos como de firmas, documentos mercantiles, cheques bancarios, de viaje, letras de cambio, pagarés, documentos de identidad de todo tipo, pasaporte nacional y extranjero, documentos cuyos textos estén confeccionados por procedimientos mecánicos con máquinas de escribir de primera y segunda generación, documentos consistentes en tarjetas de crédito, licencias de conducir, estudios sobre estampaciones de sellos, en caso de los transportistas, las cartas portes que utilizan para transportar, ¿no?, las mercancías. Y aquí hay una situación importante. Usualmente en el derecho laboral se va a ofrecer la prueba conjuntamente de grafoscopía y documentoscopía. ¿Por qué? Porque tendrán que hacer la relación del documento en el que se plasma esa escritura, ¿sí? Por eso es que se ofrecen juntas. Se ofrecería la prueba pericial en materia grafoscópica y documentoscopía para poder lograr hacer la certeza en el juzgador. Ese es un consejo. Gracias. Seguimos, por favor. Ok. Las limitaciones de la documentoscopía es que esta pericia y las herramientas de que se vale el especialista para llevar a cabo el trabajo riguroso y fiable, reconociendo que existe en algunos casos la posibilidad de que esta prueba por sí sola no encuentre una solución fiable o suficiente para resolver de forma categórica la cuestión planteada. Por eso es que debe ir conjunta con la grafológica, ¿sí? Gracias. Seguimos, por favor. Gracias. Ahora, prueba pericial en dactiloscopía. Ciencia que trata de la identificación de las personas por medio de las impresiones digitales. La documentoscopía es uno de los métodos más confiables dentro del proceso de identificación, debido a las características que tienen las huellas dactilares, siendo inmutabilidad de los dibujos dactilares desde que aparecen en la vida intrauterina, las cuales perduran hasta ciertos procesos avanzados de putrefacción, inalterabilidad, a excepción de heridas profundas que produzcan alguna lesión. Sin embargo, las lesiones que dejan huella, cicatriz, también son características de elementos identificativos. Viabilidad, característica de la naturaleza humana. Hasta este momento no se han encontrado sujetos con una misma huella dactilar. Y a lo mejor me van a decir, ¿y esta prueba para qué? Bueno, en las renuncias hay empresas, hay patrones que también solicitan se pongan las huellas en la renuncia y sería también necesario ese estudio. Sí, gracias. Seguimos, por favor. Ahora, hay un tema aquí importante que tratar. La Ley Federal del Trabajo sí es muy puntual en señalar cuáles son los requisitos para determinar una pericial en materia médica en los riesgos del trabajo. Es la única que hace un señalamiento más detallado. En las demás no lo marca tanto, pero en esta sí. Y entonces establece en el artículo 899E
que se observará lo establecido en la sección primera en los casos que se demanden prestaciones derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades generales. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Un riesgo de trabajo es un accidente que puede tener cualquier trabajador en su centro laboral o durante el trayecto de su casa a su centro de trabajo o de su centro de trabajo a su casa o alguna encomienda diferente que haya tenido el que hacer hecha directamente por su patrón. ¿Me expliqué? Sí, muy bien. Y la enfermedad general es una enfermedad que surge del trabajo. Un ejemplo, un operador de transporte público va a generar con el paso de los años, no es una regla ni que tenga que serlo, pero puede generar problemas en los riñones, de circulación de la sangre, de varices, ¿sí? Alguien que trabaja en una mina va a generar problemas en los pulmones, alguien que trabaja elaborando escobas y materiales que tienen que ver con la madera, va a generar problemas también en pulmones y vías respiratorias. Eso sería una enfermedad general, la que le va a generar su trabajo, ¿sí? Ahora, alguien decía, perdón, un problema de COVID, alguien decía, no entendí de la encomienda hecha directamente por el patrón. Ok, Armando. Un Sí, ejemplo. si una persona se infecta en un área laboral por una infección viral H1N1 o COVID-19, se tipifica también como una enfermedad laboral. Y Sí, pregunté sí o no. sí, 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 es una enfermedad Y laboral. los efectos secundarios que desencadena esta patología, sí, tenemos ahorita muchos pacientes en la cuestión laboral post-COVID. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, los está tipificando como riesgo laboral que tuvieron y hay pacientes que desencadenan ya problemas de sistema nervioso autónomo y que han tenido microinfartos y están desorientados en tiempo y espacio y el Seguro Social no los quiere tipificar como una posenfermedad de COVID-19. En esos Sí casos, lo ¿qué se es. tiene que hacer? Sí lo es, hay que demandar la enfermedad general, hay que demandarla. Así es, sí lo es, doctor. Y son casos muy graves. Yo he tenido también amigos médicos que han fallecido, que fueron contagiados de COVID y fallecieron, y entonces están en esa situación. Hace 15 días un amigo también tuvo 3 microinfartos. Y sí, debe demandarse Lo ante está la justa. tipificando el Instituto Mexicano del Seguro Social como una alarma roja, les dan una hoja y les dicen, en tu centro de trabajo o en cualquier parte de los 32 estados de la República que te presentes con una enfermedad, si él se desorienta en tiempo y espacio, él ya trae una hoja donde dice código rojo, código amarillo o código verde. Código rojo es un paciente que ya trae secuelas por COVID y la Organización Mundial de la Salud a partir de octubre ya lo tipificó como una enfermedad. Yo soy perito en ergonomía y he tenido problemas con ese tipo de demandas. Pero ya me dijo usted que sí proceden, entonces tendré que Sí, actuar. sí proceden y hay que revisar, habría que revisar también está el tema de los decretos que se emitieron y cómo han ido cambiando los temas de las alertas, pero sí procede, sí procede. Sí, es un tema muy grave y este tema del COVID pues no nada más impacta en el tema laboral, ya me imagino yo cómo han de estar los juzgados familiares, ¿no? Con los asuntos de herencias y declaraciones y todo eso. Es muy complicado lo que sucedió. ¿Sí? Tengo aquí otra. Déjeme adentrarme un poco más en el tema, si gusta, doctor, y luego me contacto con usted porque sí es muy importante lo que usted señala. Ahora, luego, si trabajando home office, sí, el tema de home office es un tema. A ver, tenía otro. Tenía uno que decía que de la encomienda directa del patrón, ¿verdad? No alcancé a ver quién era, pero bueno. Un ejemplo,
Mi lugar de trabajo se encuentra en 16 de septiembre y bueno, mi lugar de trabajo, yo tengo mi lugar de trabajo y me dice mi patrón, ¿sabes qué? Necesito que vayas a recoger un paquete a tal lugar que no tiene nada que ver con el traslado a mi casa ni al centro de trabajo. Pero yo voy a cumplir ese encargo, a recoger ese paquete que me dijeron, a DHL. Lo recojo y en ese transcurso sufro un accidente. Eso también es un riesgo de trabajo. ¿Sí me expliqué? Espero que sí. Ahora, el tema del home office. Si trabajando home office sufre usted algún problema, eso sí sería complicado acreditarlo. Sí sería complicado. ¿Sí? Bueno, seguimos. Espero haber 5,000 días de salario por muerte del trabajador con motivo del trabajo más lo que le corresponde. Sí. Ahora. Ok. Riesgos de trabajo o enfermedades generales. El procedimiento se va a sujetar a las reglas que nos señala el artículo 899, fracción en los apartados 899-A, -B, -C y -D. ¿A qué se refiere? A los conflictos individuales de seguridad social con los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las administradoras de fondo para el retiro, las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. ¿Sí? Seguimos, por favor. Gracias. ¿Quién va a ser competente para conocer de estos conflictos? Por razón de territorio, el tribunal del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios. En caso de que demanden únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondo para el retiro y vivienda, eso será con el Tribunal Federal de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente. Eso sí creo que, claro, no tenemos problemas ahí. Ok. Ahora, en el procedimiento se va a observar lo establecido en la sección primera, en los casos de que se demanden prestaciones derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades generales. El procedimiento se tiene que sujetar a las siguientes reglas. Cuando lo planteado en la demanda exija la designación de peritos, deberá citarse a la audiencia preliminar y en el auto de citación se designará al perito o peritos médicos oficiales que estimen necesarios, sin perjuicio de que las partes puedan acompañarse de un asesor que los auxilie en el desahogo del interrogatorio. ¿Qué es lo que les comentaba? Que ese desahogo va a ser en vivo, no va a ser, no lo van a responder por escrito, no van a darles otros 3 días, va a ser ahí, en esa audiencia preliminar, va a ser ahí en donde lo tendrá que hacerse en vivo, ¿sí? Seguimos, por favor, a la audiencia de... Ok. ¿Cómo tiene que hacerse cómo tendrá que ser los dictámenes? Permítanme porque no veo muy bien aquí. ¿Qué va a tener que contener un dictamen médico? Datos de la identificación y de la acreditación de la profesión del médico de cada uno de los peritos. Datos de la identificación del actor, precisando el documento con el que se comprobó su identidad. El diagnóstico sobre los padecimientos reclamados, tratándose de calificación y evaluación de riesgos de trabajo, los razonamientos para determinar la relación causa-efecto entre la actividad específica desarrollada por el trabajador y el estado de incapacidad cuya calificación o evaluación se determine. Muy importante este punto número 4,
el nexo causal o la causa y efecto. Aquí es donde vamos a lograr establecer que existe el riesgo, que existió la enfermedad, que lo generó el trabajo, ¿sí? Esto es muy importante porque si no logramos acreditar este punto 4, entonces no va a servir el dictamen, no va a poder ser utilizado porque no vamos a acreditar lo que queremos. Los medios de convicción en los cuales se basan las conclusiones del peritaje, incluyendo la referencia, los estudios médicos a los que se hubiera sometido el trabajador y, en su caso, el porcentaje de evaluación de disminución orgánico-funcional o la determinación del estado de invalidez. Aquí les cuento un caso que acabo de leer. Yo no hice el proyecto, lo hizo una compañera, pero aquí en un dictamen de una responsabilidad patrimonial por fallecimiento de una mujer poscesárea en etapa de puerperio, a ella le dejaron restos placentarios en la matriz. Doctor, usted me va a entender perfecto. Y ella duró una semana con cuadro febril, con todos los problemas que le ocasionaban los restos placentarios. Y el tema se desechó en primera instancia porque el primer peritaje no logró establecer el nexo causal, no logró establecer que los daños que ella tenía eran por los restos placentarios. Tuvo que haber un segundo peritaje en el que ya se estableció que no tenía tuberculosis, que los problemas que le ocasionaron, la sepsis que se le ocasionó fue por los restos placentarios y falleció 18 días después del parto, después de la cesárea. Y pero todo lo que tuvo que, de ahí, para poderlo acreditar y para que se pudiera determinar ya la responsabilidad patrimonial del Estado, pues duraron del 2014 apenas hasta hace 15 días que se resolvió el asunto. ¿Por qué? Porque en el primer peritaje no se logró establecer el nexo causal. Entonces, hay que ser muy, muy claros ahí. Espero sí haberme, el doctor sí me entendió. La prueba pericial, como lo vimos ayer con el maestro, no fue llevada a cabo de acuerdo a los archivos que tiene el expediente. Y la parte fundamental de esa prueba pericial es la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico y la norma oficial mexicana 07 del control prenatal, la atención del parto y el puerperio. Ahí estaba la clave, ahí está la prueba pericial para poder desarrollarla. Y no la quisieron hacer porque el médico que hizo el peritaje tiene los conocimientos para hacerlo. ¿Qué pasaría? ¿Quién sabe? Así es. Sí, es un caso muy, muy, muy largo, pero es ese pedacito nada más para ejemplificar lo importante de establecer el nexo causal, ¿verdad? Porque así, haciéndolo correctamente, nos evitamos todo lo demás. Muy bien, seguimos adelante. No, ahí me quedé en el 4, seguimos, 5. Los medios de convicción en los cuales se basan las conclusiones del peritaje, incluyendo la referencia a los estudios médicos a los que se hubiera sometido el trabajador, ya no lo señaló ahorita el doctor muy claro, el expediente clínico era ahí clave para poderlo determinar y no se hizo. En su caso, el porcentaje de evaluación de disminución orgánico-funcional o la determinación del estado de invalidez. Gracias. Seguimos. El tribunal tiene que revisar que los peritos médicos oficiales designados acepten y protesten el cargo dentro de los 5 días siguientes a la celebración de la audiencia preparatoria, quienes deberán señalar al tribunal en forma justificada los requerimientos necesarios para la emisión del dictamen pericial y, en su caso, para la determinación del nexo causal tratándose de riesgos de trabajo. El tribunal notificará al perito o peritos oficiales y dictará las medidas que considere pertinentes para agilizar la emisión de los dictámenes periciales
y requerirá al trabajador para que se presente a la realización de los estudios médicos o diligencias que requieran él o los peritos. Dentro de los 30 días siguientes a la celebración de la audiencia preparatoria, el tribunal señalará día y hora para la audiencia de juicio, es lo que les comentaba, en que se recibirán los dictámenes periciales con citación de las partes, con el apercibimiento que de no comparecer se les tendrá por perdido su derecho a formular repreguntas u observaciones respecto del dictamen. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Seguimos, por favor. Esa era la que sigue, doctora. Gracias. Muy bien. Si la parte, no veo ahí ya. ¿Alguien? A ver, déjenme, sí. Parte actora. Gracias. Si la parte actora abandona los estudios médicos o diligencias ordenadas, se hará constar la falta de interés a efecto de que se decrete la deserción de la prueba, salvo las causas justificadas a que se refiere el artículo 785 de esta ley, que son aquellas causas de fuerza mayor, que no pueda asistir porque, bueno, lo detuvieron o tenemos un justificante médico que está en el hospital, esas serían. El tribunal deberá aplicar a los peritos las medidas de apremio que establece esta ley para garantizar la emisión oportuna del dictamen. Las partes en la audiencia de desahogo de la pericial médica por sí o a través de un especialista en medicina podrán formular las observaciones o repreguntas que juzguen convenientes en relación a las consideraciones y conclusiones de la prueba pericial médica. El tribunal podrá formular preguntas al perito o los peritos que comparezcan a la diligencia. Esto no era posible. El juez no podía preguntar. ¿Por qué? Porque era una entidad tripartita. Era el representante del Ejecutivo, del Legislativo, el del Ejecutivo, del capital y del patrón. Y no era posible que los tres estuvieran juntos. ¿Quién realmente sí estaba durante la celebración de las audiencias? Pues el presidente de la Junta Especial, pero el representante obrero y el representante patronal del capital, ellos no estaban. Entonces, no había forma de decir que la Junta en pleno integrada podía celebrar válidamente este tipo de audiencias. Entonces, ¿qué se hacía? Pues se daba vista a las partes y se les daba el término de 3 días para que lo manifestaran y poderlo estudiar con los demás integrantes de la Junta. Ahora que se integrarán los juzgados laborales por el juez y por el secretario, pues entonces se podrá hacer de forma más rápida y en vivo, ¿no? El tribunal determinará si se acreditó el nexo causal entre la actividad específica desarrollada por el trabajador y el medio ambiente de trabajo señalado en el escrito de demanda, así como el origen profesional del presunto riesgo de trabajo para calificarlo como tal. Y doctor, ahorita viene también a mi mente, ustedes hacen valer dentro de sus riesgos de trabajo un tema que se llama insalubridad laboral. Sí, así es. Sí. Está contemplado en la Ley General de Salud. ¿Verdad? También ahí puede haber algo ahí. Así es. ¿Verdad? Habrá que revisar ahí también. ¿Sí? Gracias. El tribunal y el tribunal también puede estar facultado para solicitar a las autoridades públicas y organismos descentralizados la información que posean y que contribuya al esclarecimiento de los hechos. Podrá solicitar estudios médicos de instituciones de salud pública o privada, practicar toda clase de consultas e inspecciones en las empresas o establecimientos en los que el trabajador haya laborado,
y de ser necesario se auxiliará con la opinión de peritos en otras materias. Fíjense aquí este tema, esto también es completamente nuevo. Las instituciones de seguridad social deberán poner a disposición de los tribunales una plataforma informática que permite el acceso a sus bases de datos con el objeto de que el tribunal esté en condiciones de esclarecer los hechos controvertidos. Esta es una forma muy novedosa y una facultad muy grande que da a la autoridad laboral para investigar. Esto no lo teníamos. Entonces, yo también quiero ver aquí cómo va a ser la seguridad social, cómo lo va a implementar, porque sí está padre, o sea, sí es algo nuevo. En la ejecución de la sentencia, las partes podrán convenir las modalidades de su cumplimiento. También esto, podrán convenir las modalidades de su cumplimiento. No había una forma de convenir el cumplimiento. Y aquí les voy yo también a platicar una anécdota. Cuando yo estaba en la junta también, nos tocó en un laudo, llega un patrón y dice, yo quiero pagar. Ah, pues bienvenido, pásele, vamos aquí a hacer un convenio de pago, pero no tengo dinero, no puedo hacerlo ni en efectivo ni en cheque, lo puedo hacer con un vehículo. Adelante, le dije yo, sin problema. Y los demás se pusieron, ¿cómo que con un vehículo? Pues sí, es una dación en pago, si las partes están conviniendo, podemos hacer un convenio de dación en pago y se establece en todo lo que tiene el vehículo y se le paga, ¿no? Y no era tan común que se hiciera. Qué bueno que ahora también se contempla el que convengan las modalidades de su pago. Y luego también dice, en el desahogo de la prueba pericial médica se va a estar a lo dispuesto a los artículos 8 a 22, ya los vimos, en lo que no se oponga a lo previsto en este artículo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Revisamos el chat que tenemos, a ver si habrá algo nuevo. No. Parece que no, No, doctora. muy bien, gracias. Entonces, seguimos adelante, que el tiempo apremia. Sí, yo tengo una duda, perdón. Dígame, doctor. Lo que pasa es que espero no entretenerla mucho, ni tampoco busco una asesoría legal. Pasa que yo estoy atravesando por una situación en la que ahorita tengo un juicio contra un patrón, expatrón. Pero ahorita lo que me causa incertidumbre es, yo en la ocasión pasada estuve leyendo la Ley Federal del Trabajo y dice que ya acepta lo que es pues todos los medios, ¿no? Magnéticos, ya sea de reproducción, como en palabras más económicas, videos, fotografías, incluso copias de documentos, lo que antes no se aceptaba. Entonces, mi pregunta es, en el caso de las fotografías, ¿estas requieren ser tomadas desde el dispositivo que se tomó la fotografía? ¿O puede ser, como ahora ya se utiliza el WhatsApp y se envían los archivos multimedia? ¿Cómo existe el medio de comprobar una fotografía o un video? Sobre todo, bueno, los dos en ese caso. Gracias. Nombre, Ulises, ¿va? Creo, Ulises, ¿no? Sí, así es. Ulises, mira, aquí las reglas que aplican a ese tipo de pruebas son las que aplican a las pruebas técnicas. ¿Cuáles son las pruebas técnicas? Son las de las fotografías, los videos, las antes cassettes, ahora incluso las grabaciones en USBs. Esas se denominan pruebas técnicas y se rigen por las disposiciones que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Ahí nos va a decir cómo, y tú tienes que ofrecer los medios necesarios para su desahogo, para comprobarlo, ¿sí? Y ahí sobre de esos medios probatorios que tú pongas, pues te van a decir que como medio de perfeccionamiento vas a ofrecer la pericial, la prueba pericial. ¿En qué?
pues con un perito especializado en fotografía. ¿Para qué? Para que pueda determinar que la fotografía no está alterada, no se encuentra sobrepuesta. ¿Sí me explico? Sí, claro que Ulises, sí, sí lo ¿sí? comprendo. Ok, esa es una. Ahora, el tema de las copias que tú dices, eso de las copias, no, eso es otra cosa. Las pruebas técnicas son esas y quiero separarlas. USBs, videograbaciones, fotografías, cualquier situación de audio, ¿sí? Ahora, el tema sí, también un perito informático, sí, es cierto. El, el, el tema de las copias fotostáticas de algún documento. Tenemos las pruebas documentales. La prueba documental tenemos la pública y la privada. ¿Cuál es la pública? La que te emite una autoridad. Esas pruebas son plenas. Y aunque te las objeten, pues sobre de ellas no va a ser, el juez no va a tomar en cuenta esa objeción porque es una prueba pública y te hace prueba plena. En el tema de las privadas, que sea una copia, puede ser una copia del documento público. Bueno, pues ahí vas a ofrecer como medio de perfeccionamiento que la aporte la autoridad que la tiene, ¿no? También tienes que revisar eso como te lo marca el Código de Procedimientos para hacerlo. Y en caso de que sea una copia de un documento privado, pues eso no es una prueba y eso ni siquiera te lo van a admitir porque no tiene validez jurídica. Y de eso no te preocupes, eso no tiene valor. ¿Sí? Pero remítete al Código de Procedimientos Civiles en donde establece tal cual cuáles son las documentales públicas, el de procedimientos civiles y el Código de Procedimientos. Y ahí te va a establecer cuáles son los requisitos para cada una de las pruebas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, gracias, gracias. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Y los medios de perfeccionamiento de las pruebas son las periciales. Y habrá que ofrecerlas. Por eso estamos aquí, porque necesitamos aportar mayor valor a nuestros documentos, a nuestras pruebas técnicas y lograr hacer la convicción del juzgador. ¿Por qué? Porque los juicios se ganan con pruebas. Si no tenemos pruebas, no vamos a ganar un juicio. O como yo les digo a mis alumnos, hay que echarle carnita. Si no le echas carnita, no vas a ganar. Nada más de escribir así bien bonito, no. Hay que ponerle sus anexos. ¿Sí? Ahora, ¿qué recomendamos nosotros? ¿Qué recomiendo para elaborar un dictamen? ¿Sí? Cada perito va a valorar la situación y cada quien tendrá su forma de establecer su peritaje, como ya viene aquí el doctor, él ya lo sabe, él tiene su forma, tiene su estilo, es una recomendación nada más. ¿Qué debe tener, de qué partes debe constar un dictamen? La portada, un antecedente, un preámbulo, cuál es la motivación, el objeto del documento, puede incluir un resumen de calificaciones del perito que den fuerza al informe, la documentación, la enumeración, que es enumeración y descripción de los documentos examinados, así como de las investigaciones realizadas para llegar a la verdad del asunto. Seguir un protocolo legal y trazable. Seguimos, por favor. El punto 4, que hemos insistido en él, la relación de causalidad, consideraciones técnicas, es la clave del informe pericial. Aquí se exponen los criterios técnicos que llevan a pensar al perito por qué y cómo han sucedido los hechos, basándose en las pruebas objetivas del punto anterior. Conclusiones. Parte del dictamen que basándose en todo lo anterior concluye sobre los hechos y analiza con arreglo a los protocolos cómo se ha realizado cada acción. Los anexos. Parte del informe que tiene información documental de antecedentes, bibliográfica sobre investigaciones realizadas que dan soporte a las conclusiones. Ejemplo del caso que les comenté, el expediente clínico.
las normas oficiales mexicanas, la Lex Artis de cómo debe realizarse la práctica, ¿sí? Eso en el anexo, muy importante, firma. El documento debe ser firmado convenientemente por el experto redactor, dando fe de su hacer y de sus conclusiones, ¿sí? Es lo que recomendamos. Sugerencia para redactar. Seguimos, por favor. ¿Dudas, preguntas ahí? ¿No? No. Sugerencias para redactar el dictamen. Analizar las pruebas clara y directamente en el dictamen pericial. Una investigación cuidadosa y minuciosa es un requisito previo. Que el informe pericial sea persuasivo. Hay que ir llevando al juez poco a poquito. ¿Por qué? Porque el juez no es experto en esa materia, no lo es. Por eso requiere que el perito le diga de forma objetiva y contundente qué es lo que tiene que decidir. Para ello, deberá analizar los hechos que rodean al litigio. Si los documentos que presenta la parte son insuficientes, será necesario que el perito lleve a cabo una investigación protocolaria y rigurosa que fundamente las conclusiones del informe. Debe exponer de forma clara los hechos con un lenguaje directo y sin ambigüedades. Para ello, el dictamen debe ser igualmente riguroso. El papel del perito es analizar y emitir una opinión objetiva, no esconder nada. De esa forma, se evitará las preguntas retóricas que puedan tergiversar declaraciones y hechos analizados en el informe pericial. ¿Sí? Seguimos, por favor. Tenemos una pregunta, Sí. doctora, de Alejandra Sánchez. Sí. Pregunta, ¿y los factores psicosociales? Los factores psicosociales, bueno, ahí la Corte ha determinado que el tema de basarse solamente en los factores psicosociales es un factor de discriminación. Entonces, habrá también que checar qué dice la Corte poco a poco de los factores psicosociales. Pero sí, ¿por qué? Porque en el tema de las responsabilidades patrimoniales, los riesgos de trabajo y las enfermedades de trabajo, hay una novedad también, se llama la oportunidad perdida. ¿Y qué es la oportunidad perdida? Es aquella situación a la que la persona que sufrió ese riesgo pudo haber accedido y no accedió, ¿sí? Pudiéramos a lo mejor hacer algo ahí mejor con la oportunidad de vida que con el factor psicosocial, porque el factor psicosocial sí dice la Corte que es un tema de discriminación para basarnos ahí, para fijar indemnizaciones o pagos. ¿Sí expliqué? ¿Claro? Entre el riesgo ergonómico. Bueno, vamos a revisar, deje revisar ese riesgo ergonómico. Ahí entra el concepto de la psicología de la percepción, lo que comenta la señorita. Okay. Ese me lo llevo de tarea, ¿les parece? Una pregunta. Sí. ¿Se acepta también la prueba documental para el patrón o solamente para el trabajador? ¿La prueba qué, perdón? ¿Se puede presentar una prueba documental por parte del patrón, no exclusivamente de parte del trabajador? No, fíjese, prueba importante, fíjese bien. Recuerden, sí, no se preocupe. La cuestión es, yo soy médico y otro médico que trabaja conmigo en cirugía me demandó ante la Junta que porque está subordinado hacia mí. Entonces yo tengo lo comprobante de todos los hospitales donde hemos asistido y nunca ha trabajado como subordinado. Y le dio a la Junta el gane al supuesto trabajador. Y ninguna de las pruebas mías las aceptó. ¿Pero por qué no las admitió? No las admitió, partes... No se le preguntaba porque dice que nada más al trabajador. En ese momento dijeron que exclusivamente el trabajador. Habría que ver cómo fueron ofrecidas, porque
La igualdad de las partes procesal es un principio procesal. Tanto la actora como la demandada tienen derecho a ofrecer sus pruebas. Habría que revisarlas si las ofreció en la etapa procesal oportuna o no, porque no puede ser. No puede quedarse una parte sin pruebas, ni pueden negárselo, salvo que se le haya pasado la etapa procesal de ofrecimiento de pruebas y que usted no haya acudido o no las haya ofertado de manera correcta, es la única, pero no hay otra. No hay otra. Es la igualdad ante la ley, es el debido proceso, es la tutela judicial efectiva. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ese es el por eso le preguntaba. Habría que revisar, tal vez se le pasó la etapa del ofrecimiento de pruebas, por eso no se las admitieron. No, todo estuvo en tiempo y forma, pero ahorita mi duda era si nos aceptaban las pruebas. Yo sabía que supuestamente el patrón, el demandado, no, y todo se entregó y dijeron que estaban descartadas. Entonces me dieron el supuesto trabajador subordinado mío. No, la parte actora y la parte demandada tienen derecho a ofrecer pruebas. Es un principio procesal ante cualquier autoridad, las dos partes. Imagínese, hasta el más malo tiene derecho a ofrecer pruebas, hasta pues, los narcotraficantes, todo el mundo tiene derecho al debido proceso. Sí, ¿no? No, habría que revisar, me gustaría sí revisar qué pasa, porque no, algo debe haber pasado ahí, ¿sí? Seguimos. Ahora, los peritajes judiciales se van a dirigir, ustedes son los especialistas en su materia, en medicina, en la ciencia que ustedes ostenten, van a dirigirlo a alguien que no entiende sus términos. Entonces, hay que hacerlo de forma, la redacción que sea fácil de entender, agradable de leer dentro de lo posible, que sea persuasiva, que los términos técnicos no dificulten la comprensión. No se debe obligar al lector a buscar términos técnicos o a realizar conjeturas sobre el significado de las expresiones. Tenga en cuenta que los jueces o tribunales no suelen tener conocimientos técnicos de áreas como arquitectura, medicina, mecánica o criminología. Por ello es imprescindible explicar todos los detalles para esclarecer la situación y aclarar los hechos. El uso de abreviaturas técnicas, jerga, deben evitarse para conseguir un informe pericial mucho más valioso y eficaz. La objetividad como principio en el peritaje. Ustedes como expertos tendrán que llevar a cabo la investigación para determinar las características y atributos de ciertos elementos o hechos, que son los cimientos de las conclusiones del informe. Si se da a entender que se han seguido procedimientos subjetivos en el análisis, las conclusiones pueden perder fuerza y el informe puede ser poco creíble. Además, las apreciaciones subjetivas pueden abrir una brecha en el interrogatorio de la otra parte. Por ello, los dictámenes deben utilizar un lenguaje lo más objetivo posible. ¿Qué no debe contener un peritaje? Es lo que igual recomiendo, ¿no? No opine en su informe, afirme. El informe pericial debe ser contundente, basado en pruebas objetivas e irrefutables obtenidas con metodologías que siguen los protocolos legalmente exigibles. No debe incluir suposiciones en su dictamen pericial, ya que estas son subjetivas y personales, y como tales van a quitar credibilidad a las conclusiones y puede ser una vía de ataque del abogado contrario. Acuérdense que los van a tener ahí. El problema no es en sí realizar esas conjeturas, sino que los procedimientos y las metodologías seguidas no nos permitan asegurar con total seguridad cómo han ocurrido los hechos.
y la pericial se convierte en un compendio de opiniones infundadas, hecho que con total seguridad será aprovechado por la otra parte al desahogo de la prueba en la audiencia de juicio. Para conseguir esto, ¿qué recomendamos? O sea, un ejemplo. Según el Código Deontológico del Colegio Profesional, según el artículo publicado en el número X de la revista científica, evitar el uso de palabras absolutas, el uso de un lenguaje absoluto que incluya palabras como siempre o nunca en un dictamen puede conllevar problemas, ya que para rebatirlo la parte contraria únicamente debe demostrar un contraejemplo donde no cumple esta situación. Si se da esa situación, el tribunal puede entender que el perito exagera o que se puede estar equivocando y ahí pudiera perder credibilidad, ¿sí? Hagamos que nuestra investigación esté basada en pruebas objetivas. No exagerar con el tema de los subrayados y las negritas. Un informe bien escrito no necesitará tanto énfasis. ¿Por qué? Porque nosotros los abogados nos vamos luego a las negritas, somos muy visuales y entonces vamos a poner ahí más atención, ¿sí? No hay que abusar de ellas. No exprese opiniones más allá de lo que necesita ser probado. No use, o como le decían a uno, o como le dicen a uno, a veces en la facultad los maestros, ¿no? Responde solamente lo que te están preguntando, nada más. No abundes más ahí. No exprese opiniones más allá de lo que necesita ser probado. No use en general negritas o subrayados, ya que se puede dar a entender que se actúa como defensor de una parte y puede restar credibilidad al informe pericial. Un ejemplo, dicen, ¿quién va a ganar la encuesta? Pues el que la pagó, ¿no? Así. Entonces, tratemos de que sea objetivo lo más posible, claro, lo más posible, ¿sí? Evitar conclusiones vagas, inciertas en los informes periciales. Deben ser precisos y las conclusiones a las que se llegan deben estar fundamentadas sobre una base objetiva y sólida. Por tanto, cuando el perito expresa sus opiniones, al ser estas eminentemente subjetivas y por tanto atacables por la otra parte por su propia naturaleza, deben expresarse con el apoyo y justificación de pruebas objetivas y comprobables. Si los argumentos esgrimidos son inciertos, vagos y poco contundentes, el juez puede no tenerlas en cuenta. Evitar términos ambiguos en las afirmaciones del dictamen pericial. La finalidad de un peritaje judicial es dar a conocer las conclusiones de un experto sobre una materia que ha realizado una investigación. Estas opiniones sobre los hallazgos o indicios encontrados deben de comunicarse de una forma clara y segura. Términos como parece ser que, podría, aparentemente, indican que el perito puede tener falta de confianza en sus afirmaciones o de pruebas para poder asegurar las conclusiones. En consecuencia, el uso de estas palabras puede disminuir la capacidad de persuasión del perito. En vez de usar estos términos, es preferible asumir que es verdadero cierto hecho, justificando la razón de esta asunción, de este descubrimiento. Un dictamen pericial debe contener una justificación explícita para cada suposición del informe, ¿sí? Afirme, como empezamos. Gracias por su atención. Muchas gracias.
Creo que es la que todos querían ver. Muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Yo me llevo de tarea la norma oficial mexicana 035 de los factores de riesgo psicosocial. Es la 035 y la 036. Muy bien. Es el equilibrio de la cuestión laboral, donde hombre, objeto, entorno es lo que se tiene que... es la nueva norma que se presentó en el Congreso de la Unión. Muy bien. Gracias, doctor. Esa yo me la llevo de tarea. Quedo a sus órdenes, dudas, preguntas que pueda yo apoyar. Sí, doctora, si Sí. me preguntan si es posible tener la presentación para Sí. verla. Sí, claro que sí, con mucho gusto, sí. Varios nos están solicitando. Y si alguien tiene alguna duda, adelante puede abrir su micrófono y con toda confianza preguntar. No sé si alguien tuviera alguna duda. No, para poder ser perito en el área laboral, ¿qué se tiene que hacer? Pues ahora con el tema de la reforma se establece que deberá ser su registro ante el Consejo Judicial. Va a ser al igual que como lo hacen los peritos en materia civil, porque ya se va a formar parte del Poder Judicial. Ya, a partir de mayo, del 1 de mayo, los juzgados laborales inician sus funciones en el estado de Jalisco. Es la tercera etapa de puesta en marcha de esta gran reforma laboral. Somos la última parte. Todos los demás, hay muchos estados de la República que ya están, unos en la segunda etapa, otros ya iniciaron y Jalisco apenas va a iniciar. Son los últimos, sí. Entonces, los que estamos inscritos en el Consejo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, no hay ningún problema ya. Perfecto, No, gracias. No, a usted, doctor. Así que espero que nos veamos pronto ahí en los juzgados laborales, porque sí es nuevo, entonces nos va a tocar iniciar y de hecho yo sí ya quiero saber cómo empiezan, porque las audiencias señala la Ley Federal del Trabajo que ya no va a existir la constancia en papel, que será en medios audiográficos, ¿sí? Así lo dice específicamente, y que en aquellos casos en los que las partes soliciten el documento físico, entonces se va a imprimir y se va a firmar. Y ahí también tendremos que ponernos muy listos para solicitar nuestras audiencias que se firmen, porque si no, ¿cómo vamos a tener acceso al expediente? Porque serán expedientes digitales, pero pues tenemos también que tenerlo, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? A nivel federal, como perito, ya tenemos firma electrónica, que es válida. Sí, es válida, así es. Quien ya se encuentra registrado ya tiene su fiel ante el Poder Judicial, ya está registrado. Sí, y tendremos también que proporcionar al igual que en todas las materias, proporcionar nuestro buzón electrónico, nuestro correo electrónico para poder recibir. Y también la Ley Federal del Trabajo está contemplando el desahogo de pruebas por medios tecnológicos, por videoconferencias, incluso desahogo de pruebas mediante exhorto. Eso era impensable. A nivel federal ya lo teníamos, licenciada. Ahorita estoy llevándonos mucho Sinaloa una violación. Sí, por ya. Medios electrónicos y exhortos me llegan y todo lo mando electrónicamente con firma electrónica. Sí, pero recordará, doctor, que el tema del derecho laboral, pues ya ve, está clasificado en el tema que es el derecho social. Y luego que existe la desigualdad entre el capital y el obrero, el medio de producción y el trabajador.
Y entonces todas estas cosas de adelantos no se implementaban. Y ahora, con todas las situaciones que ha habido mundiales de salud y demás, pues se ha tenido que abrir a otras nuevas realidades, tan usado, ¿no? El término. Y a mí me da gusto, porque el tema de los exhortos es sufrido en materia laboral, porque para el desahogo de una prueba mediante exhorto se tenía que girar el exhorto, imagínense, a un municipio pues donde no hay junta. Un ejemplo, se tiene que ir a Colotlán, y de aquí que se vaya al juzgado de Colotlán, y el juzgado de Colotlán pues está saturado, y ve y búscame a la persona y notifícala, pues no había manera. Y si lo podemos intentar por otros medios, creo que sí es sano, es importante, novedoso, y que busquemos la forma, porque también está estableciendo un término para que se resuelvan los asuntos laborales de 4 meses. Dice que en 4 meses se deberá estar dictando la sentencia en un asunto laboral. Cosa que esperemos sí agilice. Y hay novedades, hay cosas buenas. También establece el centro de conciliación, un centro general de conciliación, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y ese también empezará en mayo. Primero tendrán que estar las personas que tengan un conflicto laboral, primero tendrán que acudir al centro de conciliación laboral. Si en el centro de conciliación laboral no se logra un arreglo, un pago, un perdón a ese conflicto, entonces se irá al juzgado laboral mediante la demanda, y las partes aquí, el actor tendrá que determinar si lo hace a través de la Procuraduría o si lo hace con un abogado particular, ¿no? Pero ese sería esa es la ruta a seguir, el inicio. Espero haberlos dejado picados en la ruta de la reforma laboral. Tenemos otra pregunta, doctora. Sí. ¿Podrán los centros, es Ramón Armando Valle, ¿podrán los centros privados certificados por el IJA presentar convenios en materia laboral? Sí, sí, sí se puede. Y los convenios, cuando se incumpla un convenio ante los institutos de justicia alternativa, los centros privados, podrán solicitar la ejecución directamente a los juzgados laborales para el requerimiento de pago. Sí. Yo acabo de dar aviso de violencia laboral. Ahí dice, Fiscalía. A ver. Iré a MPA. Muy bien, ya tomó su decisión. Correcto, muy bien, sí. Muy bien. Pues yo a sus órdenes, espero sí les haya gustado, haberlos dejado con el granito ahí de la duda, de la investigación sobre la reforma. No vamos a saber lo benéfica que va a ser hasta que pase el tiempo, ¿no? Pero creo que el tema de que primero exista la obligatoriedad de una conciliación previa sí va a apoyar a quitar muchos asuntos laborales en conciliación. Espero. Doctora, muchísimas gracias. Felicitaciones por todos lados. Magnífica ponencia. Gracias. Muchas felicidades. Muy clara y concreta. Excelente. Muchas gracias. Y pues aplausos por acá, por la pantalla del lado izquierdo. Muchas gracias a ustedes. El material ya nos dio su autorización la doctora para enviárselos. Les vamos a enviar el material de los 5 días de curso completos al final. Entonces nada más ténganos un poquito de paciencia para que les llegue todo el material junto. Y pues bueno, doctora, a nombre de la consejera Claudia Maitorena y del director Irvin Ávila, le agradecemos muchísimo su apoyo. Creo que fue una muy buena ponencia, un tema que va a estar en auge el próximo año,
y pues con las puertas abiertas para en otra ocasión, otro tema aquí para los auxiliares de la Administración de Justicia. Muchas gracias, de verdad que, mire, yo voy a tomar mi foto, porque si no, no. Si no, Doctora, no vale. Si ¿nos no, puede no pasar- vale. ¿Nos puede pasar su correo electrónico, doctora? Sí, sí, claro que sí. Es Liz Herrera, L-I-Z Herrera 78 @hotmail.com. Muchas gracias. Gracias. De verdad que es un honor, un placer, un gusto estas invitaciones. A uno como abogado le llena el alma, le apoya en el ego mucho, que le digan del Consejo de la Judicatura, no, bueno, uno se le ilumina la cara. Muchas gracias a todos, gracias a la maestra Adriana, a la consejera, a todos por su atención. Yo quedo a sus órdenes y si con mucho gusto yo puedo ayudar, ahí estoy. Gracias. Y Por nos favor, vemos. repite el correo, maestra. Correo, sí. Liz Herrera, si quieren lo escribo en el chat. Lo escribí yo también en el chat, ahí Gracias. sí, si Muchas gustan, gracias. ahí está, pero adelante. Gracias. Y Gracias. muchísimas gracias a todas y a Gracias a todos, ustedes. los oyentes. Esperemos que les haya Sí, ahí voy. servido de algo el curso. Mañana vamos a tener otro, nada más mañana son 3 horas, les aviso desde ahorita para que se preparen. Es un curso comienza a las 4 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Entonces, para que estén listos. Misma liga. Y pues nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Bonita tarde, doctora. Que tengan un bonito día. Todos. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, maestra Diana. Gracias. Gracias. Lick, perdón, el día de ayer yo tuve problemas para enviar la asistencia. No sé de qué forma acreditarla. Digo, si se está grabando el video, pues se pueda ver que asistí y estuve hasta la salida. Lick, si gusta, me puede echar una llamada mañana ahí al teléfono del departamento y vemos su caso en particular. Sí, claro que sí. Gracias. Adelante. Que tengan bonita tarde.